Juan 5:39. ¿Listo? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Padre, en esta mañana queremos alabarte, queremos exaltarte, queremos glorificarte y darte, Señor, toda la gloria, la honra, la majestad, porque tú te la mereces. Gracias porque nos has dado tu palabra, nos has dado la Escritura, y como dice, ellas son las que dan testimonio de ti. Por eso danos entendimiento, danos capacidad, danos inteligencia, danos sabiduría para poder comprender mejor tu palabra. Y que podamos aplicarla en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro corazón. Y que podamos vivir por ella a cada momento, a cada instante. Así te lo suplico, así te lo ruego en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. El Señor muchas veces se enfrentó con los judíos, tuvo su altercado con ellos, porque para los judíos su cultura, su raza o su religión tenía la seguridad de que iban al reino de los cielos. Es más, aún en el día de hoy, en el día del siglo XXI, hay un muro que se llama el muro de los lamentos, donde los judíos van todos los días y allí en ese muro oran largas horas y recitan pasajes de las Escrituras. Cuando ellos se enfrentaron al Señor, hablando acerca de la palabra, el Señor le dijo: ustedes deben escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí ustedes tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Entonces, razones que el Señor nos da, dos razones para escudriñar la palabra. Una es porque en ellas nosotros tenemos la vida eterna, dice el Señor. Quiero decirles, queridos hermanos y amigos, que tener la Biblia en la casa no es garantía de salvación. Tener la Biblia en un rincón, o en la biblioteca, o al lado de la cama, o en la sala, eso no es garantía de salvación. Tampoco como varios la usan allí en el carro, abierta, o allí en una biblioteca muy bonita, muy cuidada, que nadie la toque. Esto tampoco es garantía de salvación. Para los judíos, su cultura era garantía para ellos de su salvación,
porque se consideraban hijos selectos de Abraham. Pero ni aun su raza, ya que se consideraban hijos de Abraham y de Moisés. Y quien no fuera judío no tenía ninguna probabilidad de alcanzar la salvación. Así que su religión era la única, y quien no seguía la ley estaba fuera del reino, de Dios. Hoy día muchos piensan que lo que le enseñaron sus padres es la verdad. Y como aquello lo enseñaron sus padres, ni aún se dignan en abrir la Biblia para ver si aquello que sus padres le enseñaron está verificado en la palabra de Dios. Que no pueden cambiar porque es anular la religión de sus padres. Como me decía ayer un señor, nosotros jamás vamos a cambiar de religión. Le dije, no estoy hablando de religión, estoy hablando de Cristo. No es seguir una religión, no es saber ni siquiera que aquello que quizás me enseñaron era la verdad o no. Es saber que la Biblia es la palabra de Dios y que por medio de ella tú puedes alcanzar la salvación. Aquí oímos un testimonio de unos hermanos de Leones, donde ellos nos decían que en una oportunidad un hombre llegó a un pueblo donde estaba su enemigo y lo iba a matar. Y esa noche llegó al hotel, alquiló una pieza, y cuando se acostó sin hallar qué hacer, abrió una de las gavetas y allí estaba un Nuevo Testamento de los Gedeones. Y aquel hombre sin hallar qué hacer comenzó a leer aquel Nuevo Testamento y pasó la noche entera leyéndolo. En la mañana se levantó y se fue, pero dejó una nota en aquel Nuevo Testamento. Y cuando la camarera fue a ver aquel libro, decía la nota: este libro salvó 2 vidas. Una, la mía, que venía a matar a mi enemigo, y la otra, la de mi enemigo, porque ahora no lo voy a matar. Eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón de las vidas, para que usted pueda alcanzar la salvación. Pero el Señor le dice a ellos: parece que ellas son las que dan, ellas tenéis la vida eterna. Parece porque muchas veces la persona la tiene y no la lee, y si la lee como cualquier libro sobre esta tierra. Una vez hablando con un profesor de la Biblia, él me decía: ese es cualquier libro, es más, yo puedo leerla en una noche. Y yo le di este reto, porque nadie puede leer toda la Biblia en una noche.
Puede leer unos cuantos, puede leer unos libros, pero los 66 libros no lo va a poder leer una vez. Por eso el Señor le dice, parece, porque tal vez ellos leían la ley, tal vez ellos entendían la ley, pero no querían aceptar lo que el Señor decía. Porque la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el libro por excelencia dejado por nuestro Dios. Ella nos muestra el camino hacia la vida eterna. Pero si el hombre no obedece lo que dice la Biblia, de nada, absolutamente de nada le va a servir. De nada le va a servir. Porque la vida eterna está en sus preciosas páginas. Son la luz para el caminante. Es la guía para el extraviado y es la sabiduría para el ignorante, para que pueda comprender plenamente la verdad de Dios. Por eso, aunque los judíos leían las escrituras de sus manuscritos en los rollos, sin embargo, aunque la leían, no la interpretaban correctamente, porque allí delante de ellos estaba el Señor, que era cumplimiento de todo, pero ellos no lo entendían. Hoy día muchas personas las interpretan a su manera, para su provecho económico o para su provecho político, pero no para alcanzar la salvación, sino para buscar alguna falla en ella. Muchos críticos, muchos hombres tratando de encontrar fallas, tratando de encontrar divergencias en la palabra de Dios, han llegado al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, la Biblia hay que interpretarla a la luz de ella misma y no a la luz de otro libro o de otra persona. Ella misma interpreta su contenido, porque allí es donde usted y yo tenemos la Biblia. En segundo lugar, Cristo dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras en ninguna parte, en ningún lugar, en ninguna de sus páginas van en contra de Cristo, sino a favor de Cristo. Las Escrituras no son para desenmascarar a Cristo, sino para darlo a conocer tal cual es. Las Escrituras no son para buscar contradicciones, sino para encontrar el verdadero camino a Dios. Por eso toda ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apunta a una sola persona, y esa persona es Cristo. Lamentablemente, como dije ya, los judíos no supieron interpretar todas las profecías que apuntaban a Cristo. Profecías dichas cientos y cientos de años antes
y cumpliéndose precisamente en la persona del Señor, pero ellos no supieron interpretarla. Su cumplimiento fue 100% y así será, aún en la segunda venida del Señor, que ahí está reflejada en la Biblia. Por esto, querido hermano y amigo, no podemos ver en la Biblia a otro personaje, no podemos ver a otro hombre que no sea el Señor Jesucristo. Toda ella es cristocéntrica de principio a fin. Y puede hablar de otros personajes, puede hablar de muchos hechos, de muchas circunstancias, pero el centro, lo único en lo cual la Biblia nos habla es del Señor. La salvación no es para seguir reglas y dogmas, sino para seguir al Señor Jesucristo. Todos los siervos y profetas hablaron de Cristo, del Mesías. Desde que el hombre cayó, ya Dios estaba apuntando al Salvador, al Mesías, que vendría a rescatar a la humanidad. Hasta el libro de Apocalipsis, donde nos habla de Cristo como el principio y el fin, el alfa y el omega, el victorioso, el rey de reyes y el señor de señores. Por esto allá en el monte de la transfiguración, allí al lado del Señor se aparecieron dos grandes líderes. Uno de ellos fue el hombre de la ley, Moisés, y el otro fue el hombre de los grandes profetas, Elías, dando cumplimiento que tanto la ley como los profetas apuntan acerca del Señor. Toda persona que quiera conocer la verdad debe hacer como hicieron los hermanos de Berea allá en Hechos 17. Atentos, muy atentos a todo lo que los apóstoles les dijeron. Pero dice la palabra que además de oír, ellos abrieron las escrituras para ver si aquello que les estaban diciendo estaba de acuerdo a lo que decían las escrituras. Y esto es lo que usted y yo debemos hacer. No se conformaron con escuchar, no se conformaron con oír, sino que indagaron, escudriñaron las escrituras para ver si todo era como se les estaba indicando. Hay miles de personas que tienen una Biblia. Quizás si vamos de casa en casa preguntando si hay Biblia, lo más seguro que el 90% más nos dirá que sí. Pero ¿la conocen? ¿La leen? ¿La escudriñan? ¿La obedecen? No, solamente la tienen como un amuleto, abierta en la sala o abierta en el cuarto, allí en el Salmo 91, o abierta en el Salmo 23, porque piensan que de esa manera jamás a su hogar o a su vida va a llegar ningún mal. Pero eso no es la Biblia. Pero quiero decirte que no importa
donde tú la abras. No importa donde tú la tengas. No importa donde tú la guardes. Lo importante es que ella te habla de Cristo, y lo importante es que tú la tengas abierta en tu corazón y en tu mente para que de esa manera puedas obedecerla. Porque a Cristo usted lo encuentra en el Pentateuco. Usted lo encuentra en los libros históricos. Usted lo encuentra en las epístolas, en los evangelios, en los libros poéticos, en los libros proféticos, y por último, usted lo encuentra en el Apocalipsis. Si usted no lo ve, es porque usted anda por otros intereses y no por conocer a Jesús de Nazaret, porque sus intereses lo ciegan para poder ver al Señor. Yo no sé cuántas personas, llamándose cristianas, no saben nada de Cristo ni nada de la Biblia. Como ayer el Señor, que me decía, él y toda su familia era católica, cristiano católico. Y le hice una pregunta, bueno, dime algo acerca de Cristo. De sus labios no salió una palabra. ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no la lee? ¿Por qué no la escudriña? Porque solamente lo que oye, pero no se dedican a escudriñar. Entonces, la razón básica de escudriñar la palabra es porque en sus páginas el hombre encuentra la salvación y al Salvador. El camino de la salvación y el Salvador. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces la has leído? Ay, pastor, mire, yo leo la Biblia, pero cuando llego a la genealogía, hay muchos nombres, no saben. Sí, hay muchos nombres. Y usted se cansa de leer, pero hay que leer. ¿Cuántas veces la has leído? ¿Cuántas veces la has escudriñado para ver qué dice a tu vida o a la vida de otros? ¿Cuántas veces? A mí me da pena, ¿sabe por qué? Porque mi mamá, que no sabía leer bien, y yo que sabía bien, ella me decía, ¿no? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Yo no la había leído así completa, de cabo a rabo, como dice. Ah, yo la he leído 5 veces. Y ella no sabía leer. ¿Cuántas veces la has escudriñado? Para ver qué habla el Señor a tu vida. Ve a las páginas de ella y te verás cómo eres, porque la Biblia es un espejo. Y un espejo no te quita lo feo que eres, ¿verdad? Eso son los Photoshop. Y así es la Biblia. Allí te ves. Y te dice cómo estás tú delante de Dios. Pero también te dice cómo tu vida puede mejorar
y hacer la voluntad de Dios. Eso te lo dice. Eso es lo que ella te dice. Dios desea de ti tu vida y cómo tener seguridad de tu salvación. ¿Quiénes la necesitan? No hay nadie sobre esta tierra que pueda decir, yo no la necesito. Todos, sin excepción, la necesitamos. Pero quien más la necesita, ¿sabe quién es? Tú mismo, yo mismo, cada uno de nosotros. La necesitamos más que el vecino, la necesitamos más que el amigo, la necesitamos más que el compañero, la necesitamos más que nuestro hermano. Nosotros, yo la necesito, porque ella me dice cómo debo vivir la vida que le agrada al Señor. Póngase en pie, querido hermano.